historia boliviana está marcada por 3 nacionalizaciones. En 1935, tras la conclusión de la Guerra del Chaco, empieza la lucha por la primera nacionalización contra la Standard Oil, empresa extranjera que se benefició de los campos nacionales para satisfacer intereses privados. La Standard Oil significa ya la penetración del capital norteamericano. La primera nacionalización es una reivindicación del pueblo boliviano sobre su patrimonio mineralógico petrolífero. La riqueza del suelo y del subsuelo boliviano es de propiedad del pueblo boliviano. El 21 de diciembre de 1936 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, para obtener el control sobre los recursos naturales bolivianos. La segunda nacionalización se efectiviza producto del abuso de la Gulf Oil Company, empresa estadounidense que suscribió contratos con el gobierno boliviano para la exploración y explotación de 1,5 millones de hectáreas. Esta transnacional socavó los intereses del pueblo boliviano con una magra regalía del 11%. Por supuesto, cuando el gobierno decide expulsar a la Gulf Oil, lo que se está haciendo es derogar el código Davenport, que era el código petrolero que sujetaba a Bolivia a esa transnacional norteamericana, la Gulf Oil Company. Ya es una respuesta a ese código de petróleo que habían impuesto a través del gobierno del MNS y con el que obviamente se llevaban las riquezas bolivianas fuera del país. En la década del 90, la capitalización significó la pérdida de los activos y perjudicó gravemente a YPFB. El segundo periodo del gobierno de Sánchez de Lozada, en 2003, buscó exportar gas al extranjero vía Chile, lo que despertó el descontento social y concluyó con la masacre de Octubre Negro. Una de las demandas más importantes fue aprobar la Ley de Hidrocarburos, que brinde mayores recursos al pueblo boliviano. El gobierno de Carlos Mesa negó ratificar la ley y los movimientos sociales exigieron la nacionalización de los hidrocarburos. La tercera nacionalización se concretó el 1 de mayo de 2006. El anuncio fue realizado por el expresidente Evo Morales en el Día de los Trabajadores. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Nacionalizamos yacimientos por bien de todo el país. Luchamos juntos buscando el cambio, cambio con prosperidad. YPFB, YPFB, es de Bolivia. Entonces el solo hecho de pensar y de recibir la información de que ahora sí vamos a recibir el 82% era excepcional, pues, ¿no? Entonces era una fiesta, por supuesto. Una fiesta no solamente por la plata, sino porque las empresas terminaron firmando y se demostraba que el proceso político, económico era importante, era bueno, tan importante que las grandes empresas bajaron la cabeza, pues. A partir de aquel histórico 1 de mayo de 2006, conmemoramos el 15º aniversario, que nos beneficia con una renta petrolera de $37.000 millones. De esos $37.000 millones, 16.000 van a los impuestos directos de los hidrocarburos, al IDH. Y ese IDH se distribuye en un hecho político totalmente inusual, inédito en Bolivia hasta ese entonces. Se redistribuye entre las 9 gobernaciones, 398 municipios y las 11 universidades públicas. En 2020, se paraliza la empresa más importante del país ante una administración estatal marcada por denuncias de corrupción y la pandemia del COVID-19. ¿Qué había detrás de ese hecho de derrocar a un presidente indígena? En realidad, lo que se pretendía era
restaurar el viejo orden neoliberal. Sin embargo, el pueblo boliviano recuperó la democracia y con ella la soberanía energética. Triunfaremos sobre la crisis, como ya lo hicimos en años anteriores, porque somos un pueblo luchador, perseverante y valiente, que mira sin miedos, con optimismo y con la fuerza de saber que lo somos capaces de conseguir. YPFB proyecta importantes avances para redimir la dignidad del pueblo boliviano. La construcción de la planta de diésel renovable con una inversión de $250 millones generará un ahorro de $400 millones hasta 2024. La planta de urea y amoníaco, cuya reactivación precisará de $53 millones, exportará urea granulada por un valor anual de $80 millones. Y la inversión de $788 millones que serán destinados a proyectos de exploración, explotación, producción, transporte, refinación e industrialización. En este aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos, el pueblo boliviano ha recuperado su dignidad. Gracias, trabajadores bolivianos. Gracias, petroleros de Bolivia. ¡Feliz Día de la Nacionalización!